Imagina por un momento que estás parado al filo mismo de la historia humana, observando con la respiración contenida un instante tan profundo, tan absolutamente transformador, que todo lo que creíamos comprender sobre nuestro singular lugar en el vasto cosmos acaba de romperse de manera definitiva. Anoche, exactamente a las 11:47 p.m., tiempo universal, ocurrió algo que no tiene precedentes. Un acontecimiento tan dramático que obligó a toda la comunidad astronómica internacional a activar protocolos de emergencia en todo el planeta. Y para ser claro desde el inicio, no estoy hablando de una supernova distante, ni de algún susurro ambiguo de radio proveniente de los confines oscuros del espacio. No, me refiero a algo tan contundente, tan imposible de ignorar, que cada uno de los grandes observatorios profesionales de la Tierra lo registró al mismo tiempo e independientemente. Si sientes fascinación por el misterio que envuelve a TRES y Atlas y quieres seguir explorando este tipo de revelaciones que desafían la mente, déjame invitarte, solo una vez, a que apoyes este contenido haciendo clic en Me gusta. Cada gesto ayuda a mantener vivo el impulso de seguir buscando lo desconocido. Lo que estoy a punto de contarte reta cada supuesto que tienes sobre lo que es posible dentro de las leyes conocidas del universo. Durante las últimas 14 horas he estado en constante comunicación con especialistas de NASA, la Agencia Espacial Europea, JAXA y varios observatorios independientes distribuidos en los 5 continentes. Juntos, hemos revisado datos crudos que, según todo lo que conocíamos sobre física fundamental y mecánica celeste, sencillamente no deberían existir. Y sin embargo, allí están, reales, verificables, y con implicaciones que superan cualquier marco de comprensión tradicional. Permíteme ser directo. TRES y Atlas, ese objeto enigmático que ha capturado la atención del mundo entero en las últimas semanas, acaba de ejecutar una maniobra propulsiva completamente controlada. No se trató de un desliz o una variación natural en su trayectoria. No fue un ajuste menor que hubiera que reconstruir mediante cálculos complejos. Fue una acción evidente, deliberada y tan clara que anunció su presencia directamente a todo el planeta. Ya no estamos en el terreno cómodo de la especulación científica. Ahora estamos frente a algo que solo tiene un nombre posible: tecnología de origen no humano. Y esa tecnología, avanzada más allá de nuestra imaginación, acaba de levantar la mano metafóricamente para decir: estamos aquí. Ahora te preguntarás, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Qué pudo ser tan extraordinario que esté reescribiendo nuestra comprensión de la realidad cósmica? Déjame llevarte paso a paso, tal como los especialistas nos lo explicaron, porque los detalles son simplemente asombrosos. A las 11:47 p.m., con 23 segundos tiempo universal, distintos observatorios comenzaron a registrar algo que hizo que los astrónomos más experimentados dudaran seriamente del buen funcionamiento de sus propios equipos. Las emisiones infrarrojas provenientes de TRES y Atlas aumentaron repentinamente por un factor de 12 en cuestión de segundos. Para que te hagas una idea, si estuvieras en un cuarto a temperatura ambiente y esa temperatura aumentara por ese mismo factor, te encontrarías de inmediato en un lugar más caliente que la superficie del Sol. La energía liberada fue gigantesca, sostenida y completamente incompatible con cualquier proceso natural conocido. La doctora Sara Martínez, que realizaba monitoreo térmico rutinario desde el Observatorio Espacial Infrarrojo, me confesó que durante casi 20 minutos estuvo convencida de que su instrumento había fallado. Lo que veía no tenía sentido dentro de las leyes físicas aceptadas. Pero entonces comenzaron a llegar las confirmaciones. El telescopio Spitzer detectó lo mismo. Los arreglos infrarrojos en Chile y Hawái también. Y los radiotelescopios registraron emisiones electromagnéticas correspondientes. La única explicación posible era la que nadie quería admitir en voz alta. Algo dentro o sobre TRES y Atlas se había activado, generando o consumiendo energía en niveles que superan cualquier parámetro natural. Ese incremento de calor se extendió durante 14 minutos. Durante ese tiempo, regiones específicas de la superficie del objeto alcanzaron temperaturas cercanas a 1200 Kelvin, lo suficiente para derretir aluminio sin dificultad. Pero lo realmente sorprendente vino después. Cuando las emisiones volvieron abruptamente a su nivel normal, los centros de rastreo alrededor del mundo
Comenzaron a actualizar su información orbital, y la sorpresa fue inmediata. 3I Atlas había cambiado su velocidad, no por un margen pequeño, no por un ajuste que pudiera atribuirse a desgasificación natural. No, su velocidad cambió por 4.3 kilómetros por segundo. Estamos hablando de un objeto cuya masa estimada es de 33.000 millones de toneladas. Y aún así, en un lapso de 14 minutos, logró un impulso equivalente a mover esa masa colosal a más de 4.000 metros por segundo adicionales. La energía requerida para lograr tal aceleración es de aproximadamente 3K1020 joules, lo mismo que recibe la Tierra en un día entero desde el Sol, o el equivalente a 70.000 bombas nucleares del tamaño de la mayor jamás detonada. Dr. Robert Chen, experto en propulsión avanzada del MIT, calculó de inmediato lo que costaría intentar hacer algo así con tecnología humana. Su conclusión fue tan contundente como inquietante. Para lograr esa aceleración usando motores químicos modernos, se necesitarían 280.000 millones de toneladas de combustible, más masa que el propio objeto. Incluso usando propulsión iónica teórica con eficiencia perfecta, requeriríamos una planta nuclear colosal funcionando por décadas, y 3I Atlas lo hizo en minutos. Pero lo más revelador no fue la potencia, fue la intención. La nueva trayectoria del objeto ya no era aleatoria ni resultado del azar. Su vector de movimiento se orientó con precisión hacia el interior del sistema solar, específicamente hacia la Tierra. Su aproximación, antes prevista para enero de 2026, a una distancia de 0.08 unidades astronómicas, ahora se adelanta al 28 de diciembre de 2025, reduciendo la distancia mínima a 0.04 unidades astronómicas, es decir, 15 veces la distancia Tierra-Luna. El objeto no solo cambió su curso, lo corrigió con precisión quirúrgica, acortando la distancia y adelantando la fecha. Ese nivel de intencionalidad es lo que hace que este evento deje de ser un fenómeno científico interesante para convertirse en algo profundamente inquietante. Ya no estamos observando fuerzas naturales. Estamos presenciando decisiones. Y por si esto fuera poco, los 14 minutos de actividad térmica vinieron acompañados de emisiones electromagnéticas en múltiples frecuencias. Radiotelescopios captaron señales estructuradas desde 400 MHz hasta 40 GHz. Telescopios ópticos registraron destellos intensos en tonos verdes y azules. Observatorios de rayos X detectaron pulsos definidos y consistentes. Cada señal contaba una parte de la historia, pero todas apuntaban a la misma conclusión: actividad tecnológica compleja, organizada y extremadamente avanzada. Los especialistas en radiofrecuencia notaron que las emisiones no eran ruido natural. Los patrones tenían modulación, estructura, repetición. Eran señales con información. Dr. Jennifer Williams, del Instituto SETI, fue clara al revisar los datos. Si esto viniera de otra estrella, lo clasificaríamos inmediatamente como evidencia de una civilización tecnológica. Pero esta vez, la señal no provenía de otra estrella, sino de un objeto ya presente dentro de nuestro sistema solar. Los destellos ópticos también revelaron detalles que dejaron sin palabras a los especialistas. Las cámaras de alta velocidad lograron capturar los pulsos de luz con resolución de milisegundos, y lo que observaron no fueron simples fogonazos casuales, sino secuencias con intervalos temporales exactos, repetidos y controlados. Algunas de esas secuencias se repitieron varias veces de manera idéntica. Lo más llamativo fue que las longitudes de onda detectadas no correspondían a emisiones térmicas normales. Eran líneas discretas, propias de transiciones atómicas y moleculares específicas. En términos simples, eso apunta a luz coherente. Y luz coherente, en la ciencia moderna, significa solo una cosa: tecnología de tipo láser o algún equivalente aún más avanzado. La doctora Amanda Peterson, experta en sistemas ópticos en Caltech, analizó las secuencias durante toda la noche. La precisión de los pulsos era tan extrema, me explicó, que debía haber un control electrónico, o su equivalente funcional, capaz de regular los intervalos con exactitud de microsegundos. Ese grado de sincronización requiere una ingeniería que supera incluso a nuestros sistemas láser más sofisticados. Los pulsos eran tan potentes que logramos detectarlos claramente a 150 millones de kilómetros,
lo que implica una fuente de energía inmensa detrás de cada emisión. Pero no todo quedó ahí. Los detectores de rayos X añadieron otra pieza perturbadora al rompecabezas. Normalmente, los rayos X en el cosmos se producen por procesos violentos, materia cayendo en agujeros negros, estrellas colapsadas o remanentes de supernovas. Pero 3I Atlas no es una estrella moribunda ni un gigante de plasma. Para que produzca rayos X detectables desde la Tierra, debe existir un mecanismo interno capaz de acelerar partículas a velocidades relativistas y hacerlas impactar contra superficies o campos específicos. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Las firmas espectrales que se registraron no son propias de radiación térmica, sino de interacciones de haces de partículas, muy parecidas a las que se producen en aceleradores de alta energía. El doctor David Hammond, astrofísico de Oxford, revisó los datos con sumo detalle. Su evaluación fue directa. Esto es evidencia de aceleración de partículas controlada. La frase por sí sola ya sería histórica, pero su explicación completa fue aún más impactante. Algo dentro de 3I Atlas está manipulando materia y energía de forma activa, generando haces que golpean superficies y liberan rayos X en patrones definidos. Según él, podría tratarse de un sistema de propulsión basado en partículas, un método de generación de energía o, y lo dijo con cautela científica, un sistema de defensa o arma. No sabemos su propósito, pero el principio físico es claro. No es natural. Y entonces, cuando los expertos pensaban que la situación ya no podía volverse más compleja, descubrieron algo que podría ser el punto de inflexión más relevante de toda esta historia. Una señal repetitiva, diseñada para ser detectada. Dentro del rango de radio observado, varios equipos identificaron un patrón que se repetía con exactitud cada 427 segundos. Al principio, parecía un pulso más dentro del ruido general, pero al analizarlo con más cuidado, descubrieron que se trataba de una señal altamente intencional. Comenzaba con una portadora a 1.42 GHz, la frecuencia del hidrógeno, universalmente reconocida como el punto de referencia que cualquier civilización tecnológica utilizaría para comunicarse, y luego seguía con una secuencia extremadamente compleja de variaciones de amplitud. No era aleatorio, era matemático, era estructurado, era didáctico. Los primeros segmentos mostraban números primos, luego patrones de crecimiento, después series más sofisticadas como la sucesión de Fibonacci, y constantes fundamentales del universo. Pi, la relación áurea. La doctora Sarah Chan, especialista en teoría de la información en Berkeley, dijo algo que resonó profundamente en todos. Esta señal está diseñada para enseñar. Es un manual, un tutorial. Está construyendo un lenguaje simbólico desde cero, lo que significa que, si seguimos su estructura paso a paso, podríamos descifrar lo que viene después. Sea lo que sea, está allí esperando ser leído. A partir de ese momento, la carrera internacional entró en una fase completamente nueva. La Agencia Espacial Europea anunció que, debido a la magnitud histórica del evento, buscarían acelerar una misión de interceptación. Se propuso aprovechar hardware existente, adaptar módulos ya en producción y lanzar una nave en un plazo extraordinariamente corto, menos de 8 meses. Querían acercarse a 3I Atlas a unos 1000 kilómetros, lo suficiente para obtener imágenes, espectros y quizá muestras directas del material superficial. Los ingenieros de ESA reconocieron que sería una misión increíblemente arriesgada, pero también dejaron claro que el esfuerzo estaba justificado. Nunca en la historia moderna habíamos tenido la oportunidad de observar tecnología no humana tan de cerca. China respondió casi de inmediato. La Academia de Ciencias anunció que podría tener una misión lista en 6 o 9 meses, dependiendo de las ventanas de lanzamiento y la disponibilidad de cohetes de gran capacidad. Estaban diseñando una flota de sondas pequeñas para realizar un barrido detallado del objeto. Incluso sugirieron públicamente la posibilidad de colaborar a nivel internacional para unir esfuerzos. Pero, como es natural, las tensiones políticas pueden complicar una iniciativa de tal envergadura. Rusia, por su parte, tomó un rumbo distinto. Activaron una red completa de radiotelescopios distribuidos por su territorio, formando una especie de superinterferómetro continental.
Esto les permitió obtener una resolución angular mayor que la del resto de los países combinados. Sus primeros análisis revelaron algo sorprendente. Dentro de las señales detectadas, había capas adicionales de modulación que otros equipos no habían notado. Era como si la señal estuviera compuesta de múltiples canales simultáneos, cada uno transmitiendo información en diferentes niveles de complejidad y velocidad. Ante todo esto, personas de todo el mundo comenzaron a preguntarse, ¿qué significaba realmente este contacto? ¿Qué intención podía haber detrás de una aproximación tan directa, tan calculada? Era inevitable que surgiera incertidumbre. La humanidad entera se encontraba ahora en el umbral de una nueva etapa, sin guías ni respuestas claras. Me han preguntado muchas veces qué creo que ocurrirá a continuación. Y mi respuesta, por más que quisiera dar certezas, sigue siendo la misma. No lo sé. Lo único que puedo decir con franqueza es lo que espero. Espero que quienes enviaron o construyeron 3i Atlas lo hayan hecho movidos por curiosidad y no por hostilidad. Espero que al observarnos hayan visto algo digno, algo valioso, algo que merezca ser conocido y respetado. Espero que este acercamiento represente un puente y no un presagio. Pero mientras las esperanzas se debaten con los miedos, una cosa se ha vuelto innegable. Desde la noche del 15 de noviembre de 2025 a las 11:47 p.m., nada volvió a ser igual. El mundo entero cambió en un instante, y ahora caminamos juntos sobre un terreno completamente desconocido. Lo único que nos queda es observar con atención, aprender rápido, compartir información y mantenernos unidos como especie. El universo ya dejó claro que no estamos solos, y el futuro, tan incierto como parece, podría redefinir no solo nuestra historia, sino nuestra identidad. Déjame preguntarte algo a ti, que estás viendo y escuchando todo esto con la misma mezcla de asombro y desconcierto que muchos de nosotros. ¿Crees que esta presencia es una oportunidad o una advertencia? Me interesa saber tu opinión. Mientras tanto, la evidencia sigue creciendo, los datos siguen acumulándose, y la comunidad científica continúa trabajando día y noche para descifrar cada fragmento de información que nos llega desde ese objeto silencioso y al mismo tiempo ensordecedor. Mientras la comunidad científica analizaba cada byte de información, comenzaron a surgir nuevas capas de complejidad. Los equipos de decodificación seguían identificando patrones dentro de la señal repetitiva de 427 segundos, encontrando no solo matemáticas esenciales, sino también estructuras que parecían ser un puente hacia formas de comunicación más abstractas. Cada vez estaba más claro que no solo nos estaban mostrando conceptos universales, sino que también estaban preparándonos para algo más grande. La secuencia continuaba construyéndose sobre sí misma como si fuera un manual progresivo. Empezaba con números primos, luego relaciones geométricas, continuaba con constantes fundamentales y, después de varios ciclos, introducía estructuras más sofisticadas que parecían formar una especie de sintaxis. Aunque todavía no podíamos traducirla en un lenguaje humano, los expertos estaban de acuerdo en que se trataba de un código diseñado para que pudiéramos aprenderlo. Un lenguaje universal basado en matemáticas, física y patrones básicos del cosmos. Lo más desconcertante fue cuando los análisis revelaron que la señal no solo tenía un canal primario, sino que había otros subcanales ocultos detrás de la modulación principal. Esto no se detectó desde el principio, porque los niveles de complejidad variaban en profundidad y frecuencia. Pero una vez que los supercomputadores comenzaron a separar capa por capa, surgió la evidencia. Estábamos ante un sistema de transmisión multifrecuencia, con diferentes niveles de información, cada uno diseñado para distintas capacidades de recepción. En pocas palabras, no era solo un mensaje, eran varios mensajes simultáneos, y cada uno parecía destinado a un tipo diferente de receptor. Los expertos comenzaron a plantear preguntas inquietantes. ¿Y si este objeto no está únicamente enviándonos un mensaje a nosotros? ¿Y si también está comunicándose con otros receptores en distintos puntos del sistema solar? ¿O incluso con otras entidades más allá de nuestro alcance? Las posibilidades eran inmensas, pero los datos no dejaban de apuntar a algo crucial. La transmisión estaba activa y constante, como si 3i Atlas estuviera conversando con algo o alguien más, además de nosotros. Para ese punto,
Los gobiernos del mundo ya habían activado protocolos internos de seguridad científica. No había pánico público, aún, pero las discusiones en los niveles más altos eran intensas. ¿Deberíamos responder? ¿Debíamos quedarnos en silencio? ¿Qué significaría enviar una señal de vuelta? ¿Sería prudente? ¿O estaríamos revelando demasiado? No era la primera vez que la humanidad consideraba estas preguntas, pero sí era la primera vez que lo hacía en un contexto real, no hipotético. Mientras tanto, las agencias espaciales continuaban ajustando sus planes. Una misión de interceptación ya no era una propuesta audaz, sino una necesidad urgente. Los astrofísicos se apresuraban a calcular trayectorias, ventanas de lanzamiento y posibles maniobras para lograr un encuentro con el objeto en pleno movimiento. Era un desafío gigantesco. 3I Atlas se movía rápido, y su nueva trayectoria implicaba velocidades que superaban las capacidades estándar de nuestras sondas. Aún así, la determinación era absoluta. La humanidad no podía quedarse cruzada de brazos. Los análisis orbitales seguían actualizándose cada pocas horas. Cada actualización confirmaba lo mismo. El acercamiento sería directo, inevitable y sumamente preciso. No había margen para interpretaciones alternativas. Ya no era posible atribuirlo a casualidad. El objeto iba hacia un punto del espacio cercano a nuestro planeta con una exactitud que solo un control inteligente podría ejecutar. Fue entonces cuando un grupo de astrónomos de la Universidad de Arizona detectó algo aún más inquietante: una ligera variación en la orientación del objeto. 3I Atlas parecía estar ajustando su actitud, es decir, la orientación de su eje, como lo haría cualquier nave que prepara sensores o antenas hacia un objetivo específico. Los datos sugerían que estos ajustes se estaban realizando con incrementos sutiles, pero continuos. No era solo un objeto en movimiento, era un objeto preparándose. Mientras esto ocurría, los análisis de superficie comenzaban a revelar detalles cada vez más desconcertantes. Las imágenes infrarrojas mostraban patrones térmicos que parecían corresponder a estructuras geométricas. Algunos especialistas observaban líneas paralelas, zonas rectangulares y segmentos que revelaban simetría. Los datos no eran definitivos, pero lo suficiente como para sugerir la presencia de componentes artificiales. A pesar del escepticismo inicial, la comunidad científica comenzó a aceptar algo inevitable. El objeto no solo estaba propulsado artificialmente, también estaba construido, o al menos modificado por manos, o mecanismos, no humanos. El interés mediático explotó. Las cadenas de noticias pedían declaraciones constantes. Sin embargo, los científicos sabían que era demasiado pronto para hablar con certeza. Cada comunicación debía ser cuidadosa, precisa y responsable. La humanidad estaba entrando en una situación sin precedentes, y la información mal interpretada podía desatar miedo innecesario. Mientras tanto, los equipos de espectroscopia continuaban estudiando las emisiones de 3I Atlas. Cada frecuencia revelaba algo distinto: señales estructuradas, luz coherente, partículas aceleradas. Todo apuntaba a un sistema complejo que funcionaba no solo como método de propulsión, sino como un conjunto de tecnologías integradas. Era como si el objeto fuera a la vez nave, laboratorio, estación de comunicación y fuente de energía. Los gobiernos debatían si era apropiado enviar un mensaje de respuesta o si debían esperar. La comunidad científica recomendaba prudencia, pero otros sectores argumentaban que no responder podría interpretarse como hostilidad o indiferencia. Nadie sabía qué era lo correcto, y nadie quería cometer un error que pudiese alterar el rumbo de esta nueva etapa en la historia humana. Con el paso de los días, comenzaron a surgir teorías sobre el propósito del acercamiento. Algunos científicos sugirieron que podía tratarse de una especie de sonda mensajera, diseñada para explorar sistemas estelares y contactar con civilizaciones emergentes. Otros creían que el objeto podría estar enviando información recopilada desde hace siglos o milenios. Incluso había quienes especulaban que podría ser una forma de evaluar nuestro nivel tecnológico, social o energético. Mientras el debate crecía, los datos orbitales seguían acercando la fecha del encuentro. Las simulaciones mostraban que, si nada cambiaba, 3I Atlas llegaría a su punto más cercano el 28 de diciembre. Las agencias espaciales del mundo sabían que debían actuar rápido. Por primera vez,
Se contemplaba la posibilidad de enviar múltiples sondas, no solo una, con diferentes propósitos: estudio, observación, registro y quizá incluso aterrizaje. Pero el tiempo era muy limitado. Los especialistas en señales seguían trabajando día y noche para descifrar el mensaje. Cada minuto de transmisión era analizado con algoritmos complejos, modelos matemáticos y comparaciones con miles de posibles estructuras de lenguaje. Y aunque todavía no había traducción, había consenso en una cosa: la señal era una invitación, o al menos una apertura para un intercambio. Pero entonces surgió un descubrimiento que reavivó la inquietud. Al analizar varios días de transmisión continua, los expertos detectaron un cambio sutil en la estructura del mensaje, no en la parte matemática, sino en la cadencia general del patrón. Era como si algo en la transmisión hubiera cambiado de modo. Los investigadores aún no sabían si esto respondía a una adaptación, una actualización, o una señal de que el mensaje había pasado a una nueva etapa. El Dr. Hammond lo describió de manera simple: es como si una persona te hablara lentamente para enseñarte algo, y luego empezara a hablar más rápido, como si esperara que ya hubieras comprendido lo básico. La implicación era clara. TRES y Atlas estaba respondiendo a algo. ¿A qué? Esa era la pregunta que nadie podía responder. Mientras esto sucedía, las discusiones públicas comenzaban a dividirse. Algunos veían esperanza en este encuentro, otros veían peligro, y muchos, por primera vez, se preguntaban qué significaría realmente formar parte de un cosmos habitado. A medida que avanzaban las semanas, el flujo de datos provenientes de TRES y Atlas no disminuía. Por el contrario, parecía intensificarse. Los observatorios de todo el mundo confirmaron que la transmisión se mantenía constante, pero con ligeras variaciones que indicaban un grado de adaptabilidad extremadamente sofisticado. La señal no era estática, parecía responder a patrones del entorno, a interferencias naturales, e incluso, según algunos análisis preliminares, a nuestras propias emisiones de radio. Esto abrió un debate completamente nuevo. ¿Estaba TRES y Atlas ajustándose específicamente a nuestra presencia? ¿Podía estar escuchándonos? Las preguntas se multiplicaban, y, por primera vez, algunos científicos sugirieron la posibilidad de que el objeto no solo fuese un observador pasivo, sino que podría estar interactuando con nosotros de forma indirecta, como si estuviera calibrando o ajustando sus sistemas en respuesta a lo que detectaba de la actividad humana. Mientras tanto, los equipos de espectrometría siguieron examinando la superficie del objeto con mayor precisión. Las observaciones revelaron que las regiones que habían alcanzado temperaturas elevadas durante la maniobra propulsiva no eran zonas aleatorias. Se trataba de áreas perfectamente distribuidas, alineadas en patrones geométricos que sugerían una red de módulos o compartimentos internos. Estas zonas, al ser comparadas con mediciones posteriores, mantenían una regularidad sospechosamente exacta, como si formaran parte de un sistema organizado de regulación térmica o propulsión avanzada. Los ingenieros aeroespaciales, al ver esta simetría, no pudieron evitar compararlo con los sistemas internos de naves humanas, aunque a una escala y una complejidad inalcanzables para nuestra tecnología actual. Varios de ellos señalaron que el patrón recordaba a configuraciones de paneles que distribuyen carga, sistemas energéticos modulares o dispositivos de aceleración integrados en red. Sin embargo, nada de esto podía confirmarse todavía. Todo seguía siendo inferencia basada en datos indirectos. La comunidad científica sabía que el mundo observaba, expectante y nervioso. Cada nueva información era analizada cuidadosamente antes de ser comunicada al público. Nadie quería provocar interpretaciones erróneas o alimentar teorías sin fundamento. Era un momento histórico que exigía precisión, calma y responsabilidad. A eso se sumaba otra preocupación: el creciente interés militar. Aunque nadie lo decía abiertamente, era evidente que varias naciones estaban considerando los posibles riesgos estratégicos. La aparición de tecnología no humana en la vecindad de la Tierra podría alterar el equilibrio global. ¿Quién tendría acceso primero? ¿Qué implicaciones tendría para la seguridad internacional? Pero esas discusiones se daban a puerta cerrada. Fuera de ellas, la atención seguía enfocada en el análisis científico. Mientras continuaban las investigaciones,
Las simulaciones computarizadas sobre la estructura interna de 3I Atlas comenzaron a revelar algo extraordinario. Mediante el estudio de las variaciones térmicas, las emisiones electromagnéticas y la evolución de la señal, algunos modelos sugerían que el objeto podía estar compuesto por múltiples capas, como una especie de complejo arquitectónico móvil. No se trataba de un simple monolito o un cuerpo sólido. Los datos indicaban zonas con densidades diferentes, compartimentos internos y regiones que, al parecer, se activaban o desactivaban de manera secuencial. Los especialistas lo describieron como un sistema vivo, no en el sentido biológico, sino funcional. Era un objeto que parecía operar con una lógica propia, con mecanismos que trabajaban juntos para cumplir objetivos específicos que aún no comprendíamos. Pero el hallazgo más inquietante llegó cuando varios observatorios detectaron pequeñas fluctuaciones gravitacionales alrededor del objeto. Aunque insignificantes a nivel astronómico, eran demasiado regulares y específicas para ser casuales. Estas variaciones sugerían que 3I Atlas estaba manipulando masa interna o campos gravitacionales de alguna manera. Era como si algo dentro del objeto cambiara de posición, reorganizándose, o incluso alterando temporalmente su densidad. Ese descubrimiento provocó un giro dramático en la interpretación del fenómeno. Si el objeto podía manipular su masa interna o su campo gravitacional, eso explicaría cómo logró ejecutar una maniobra tan potente sin expulsar cantidades gigantescas de material. Podría significar que su sistema de propulsión no era químico, ni ionizado, ni siquiera basado en partículas aceleradas tal como las conocemos. Podría tratarse de un tipo de propulsión completamente nuevo, basado en principios que apenas empezamos a imaginar. El doctor Robert Chen, uno de los primeros en advertir esta posibilidad, lo expresó así: si esto es lo que creemos que podría ser, entonces 3I Atlas no se mueve empujándose contra el espacio, se mueve alterando el espacio mismo. Estas palabras dejaron a más de un investigador en silencio. Si era cierto, estaríamos ante una tecnología capaz de manipular el tejido del espacio-tiempo a pequeña escala, algo que, para nosotros, aún pertenece al terreno de la teoría. Mientras tanto, las agencias espaciales del mundo comenzaban a unificar esfuerzos para acelerar sus misiones de interceptación. Tanto la ESA como China proponían movilizar equipos conjuntos de ingenieros, científicos y expertos en navegación para coordinar lo que, en esencia, sería el intento más ambicioso de la historia humana: aproximarse a un objeto de origen no humano que se dirigía hacia el interior del sistema solar. Los desafíos eran enormes. Las ventanas de lanzamiento eran estrechas, las aceleraciones requeridas eran extremas y los tiempos de respuesta eran extremadamente cortos. Pero había un consenso inquebrantable. Debíamos intentarlo. Este acontecimiento no era algo que pudiera repetirse en siglos, quizás milenios. Teníamos que estar allí, observarlo, medirlo, comprenderlo. Mientras los planes avanzaban en la esfera técnica, se desarrollaba un esfuerzo paralelo igual de importante: la coordinación internacional para analizar la señal. Las universidades, observatorios y centros de investigación compartían datos en tiempo real, formando una red global de cooperación científica sin precedentes. Y en medio de este intercambio surgió un hallazgo inesperado. Una pequeña universidad en Canadá descubrió que, en ciertas partes del mensaje, la variación de amplitud parecía representar algo más que matemáticas. Al convertir esos patrones en representaciones visuales, emergieron figuras geométricas complejas: espirales, polígonos, patrones de interferencia. Algunos investigadores estaban convencidos de que se trataba de diagramas técnicos. Otros creían que podrían ser mapas o representaciones abstractas. Nadie sabía con certeza su propósito, pero todos coincidían en que no eran aleatorios. El hallazgo encendió una nueva ola de análisis. Equipos de matemáticos, ingenieros y lingüistas comenzaron a trabajar juntos para descubrir si estos patrones pertenecían a un sistema de comunicación superior, o si eran instrucciones. En paralelo, la señal continuaba emitiéndose sin interrupciones, como si estuviera esperando ser comprendida. Pero mientras todo esto se desarrollaba, otra cosa comenzó a preocupar a los expertos: la cercanía del encuentro. La fecha estimada del 28 de diciembre se acercaba cada vez más.
Las simulaciones mostraban que 3I Atlas pasaría lo suficientemente cerca como para permitir observaciones históricas, pero también lo bastante próximo para causar inquietud mundial. Los gobiernos sabían que no podrían mantener la información en secreto por mucho tiempo más. El público notaría el comportamiento anómalo del objeto, y tarde o temprano, las imágenes de telescopios aficionados lo confirmarían. Preparaban comunicados oficiales, tratando de equilibrar transparencia con cautela. Mientras tanto, algo más sucedió. Varios radiotelescopios detectaron un segundo cambio en la señal. No era un incremento en potencia, ni un cambio de frecuencia evidente. Era algo sutil, pero definitivo. Una variación en la secuencia principal del mensaje. Ya no se trataba solo de matemáticas. Había un nuevo módulo, más complejo, como si la señal hubiese avanzado a una fase siguiente. Los investigadores no sabían si el objeto respondía a algo que estábamos haciendo, o si seguía un protocolo programado desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Pero todos coincidían en que el cambio no era casual. El Dr. Hammond lo sintetizó de la forma más precisa. Nos están dando algo, y lo están haciendo por etapas. El cambio progresivo en la estructura del mensaje generó un ambiente de urgencia entre los expertos. Si la señal estaba avanzando por etapas, entonces cada fase podría tener un propósito específico. Primero enseñar conceptos universales, luego estructuras más complejas, y finalmente, quizá, transmitir un mensaje directo. Esa posibilidad impulsó a los científicos a acelerar los análisis. Cada laboratorio del mundo trabajaba prácticamente sin descanso, alimentando supercomputadoras con datos en bruto, buscando patrones, correlaciones o algún indicio que revelara la lógica completa del mensaje. Mientras tanto, las variaciones gravitacionales seguían registrándose alrededor de 3I Atlas. Los astrónomos observaban pequeñas fluctuaciones en su curvatura de luz, algo imposible de explicar con un objeto sólido ordinario. Parecía que el interior del objeto estaba reorganizándose, como si partes de su estructura se movieran o cambiaran de densidad de manera controlada. Los modelos teóricos no lograban explicarlo, pero lo que sí quedaba claro era que el objeto no era estático. Era una construcción dinámica, activa, diseñada para adaptarse a las circunstancias. En paralelo, los países continuaban preparando sus misiones de interceptación. La ESA formó un equipo conjunto con ingenieros de Japón y Canadá para desarrollar una sonda ultrarrápida capaz de alcanzar el objeto con un margen mínimo de error. Estados Unidos exploraba alternativas propias, mientras que China avanzaba con una flota de sondas más pequeñas equipadas con cámaras de alta velocidad, espectrómetros de rayos X y analizadores de partículas. Las discusiones sobre quién debía aproximarse primero se intensificaban. Algunos argumentaban que el encuentro debía ser una misión internacional, un esfuerzo conjunto de la humanidad. Otros temían que cualquier cooperación profunda sería políticamente inviable por la naturaleza de la información implicada. Sin embargo, la cercanía del encuentro obligó a todos a priorizar la practicidad sobre el conflicto. En silencio, varias naciones comenzaron a compartir datos cruciales que no habían revelado antes. Mientras esto sucedía, los especialistas en señales lograron descifrar un patrón recurrente que se repetía en los subcanales del mensaje. No eran simples matemáticas. Eran secuencias que, visualizadas, se transformaban en algo sorprendente. Representaciones tridimensionales que mostraban formas parecidas a esferas, túneles, líneas sinuosas y estructuras que parecían moverse dentro de un espacio conceptual. Algunos sugirieron que se trataba de algo equivalente a diagramas explicativos. Otros consideraron que podrían ser mapas, aunque mapas de qué era imposible saberlo. Más desconcertante aún fue cuando lograron identificar un patrón que parecía describir dimensiones adicionales. Eran estructuras que no podían representarse correctamente en 3 dimensiones sin deformarse, como si la señal intentara transmitir ideas que no encajaban en nuestra geometría habitual. Aunque ninguna interpretación era definitiva, el consenso fue unánime. Estábamos frente a una forma de transmisión tremendamente avanzada, capaz de codificar conceptos que superan nuestras capacidades actuales. A esas alturas, una inquietud empezaba a hacerse palpable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué acercarse directamente a la Tierra en lugar de permanecer en órbitas lejanas? ¿Por qué enviar mensajes tan elaborados? ¿Qué significado tenía cada una de las fases de la señal?
Las teorías crecían, pero la certeza seguía sin llegar. Los análisis continuaron durante días, hasta que algo cambió. Varios radiotelescopios captaron un pulso más intenso que los anteriores, mucho más nítido y más potente. No se trataba de un aumento gradual, sino de un salto abrupto. La portadora de 1.42 GHz seguía allí, pero esta vez la modulación era diferente. Se trataba de una estructura más densa, más compacta, como si la transmisión hubiese alcanzado su clímax. Inmediatamente, todos los equipos del mundo se volcaron a descifrar el contenido. Museos, universidades, centros de investigación e incluso laboratorios improvisados trabajaban en sincronía sin precedentes. Y entonces, uno de los grupos en Alemania descubrió algo impresionante. Dentro del nuevo patrón, había una repetición que no aparecía en las fases anteriores. Era como una nueva unidad simbólica, distinta de las matemáticas básicas, pero igualmente universal. Era un ritmo, una cadencia repetida, un patrón que no representaba números ni geometría, sino variación en frecuencias que evocaban armonía. Algunos expertos en acústica consideraron que podría tratarse de una forma de música codificada matemáticamente. Otros creían que era una introducción a un sistema completamente nuevo de comunicación. Pero lo importante era que la señal había cambiado su naturaleza. Ya no solo enseñaba, ahora transmitía contenido en un nivel distinto. Al mismo tiempo, los satélites que monitoreaban la aproximación del objeto detectaron que 3I Atlas comenzaba a reducir su aceleración. No cambiaba su trayectoria, pero el ajuste indicaba que estaba estabilizándose para el encuentro. Los modelos orbitales confirmaron que pasaría exactamente a la distancia estimada, con una desviación mínima, menos de un 0.3%. La precisión era sobrecogedora. La humanidad entera se preparaba para un momento sin precedentes. Por primera vez, los telescopios aficionados empezaron a captarlo, lo que provocó una avalancha de imágenes en redes sociales. Esto obligó a los gobiernos a comunicar al público la naturaleza del fenómeno. Las conferencias oficiales fueron sobrias pero firmes. Se explicó que se trataba de un objeto no identificado con comportamiento anómalo, y que la comunidad científica internacional estaba trabajando unida para comprenderlo. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, era inevitable que surgiera miedo, pero también esperanza. La idea de no estar solos en el universo dejó de ser un mito para convertirse en un hecho observable. Mientras tanto, la señal seguía fluyendo, con su nuevo patrón musical o rítmico, expandiéndose en complejidad. Los expertos detectaron secuencias que parecían responder a sí mismas, como si el mensaje estuviera evolucionando en tiempo real. La intensidad aumentaba y disminuía en intervalos exactos, creando la impresión de un lenguaje que se adaptaba, como si supiera que estaba siendo analizado. Las horas finales antes del encuentro estuvieron marcadas por un nivel de tensión y expectativa que la humanidad jamás había vivido. Decenas de sondas estaban listas para ser lanzadas, aunque solo un puñado lograría llegar a tiempo. Mientras tanto, los observatorios se preparaban para registrar cada fotón, cada variación, cada partícula que pudiese provenir del objeto. Cuando llegó la madrugada del 28 de diciembre, los telescopios de todo el mundo apuntaron hacia el cielo. 3I Atlas ya era visible incluso a simple vista en algunos lugares como un punto inusualmente brillante que se movía a gran velocidad, pero con un rumbo estable. En ese instante, un silencio global pareció apoderarse del planeta. La humanidad entera, sin importar fronteras, idioma o creencias, observaba hacia el mismo punto en el cielo. Y entonces, ocurrió. En el preciso momento en que el objeto alcanzó la distancia mínima, la señal aumentó enormemente en intensidad, para luego cortar abruptamente. Todos los instrumentos lo registraron. Un pulso final, claro, limpio, potentísimo. Fue como si la transmisión hubiese culminado su ciclo. Luego, un silencio absoluto. 3I Atlas continuó su trayectoria, sin detenerse, sin cambiar de rumbo, sin realizar ninguna maniobra adicional. Simplemente siguió su camino hacia el interior del sistema solar, alejándose gradualmente de la Tierra con la misma precisión con la que había llegado. No hubo explosiones, ni despliegues, ni cambios dramáticos. Solo ese último pulso. Las agencias espaciales habían logrado lanzar varias sondas,
pero ninguna alcanzó al objeto a tiempo. Solo pudieron registrar imágenes distantes que mostraban su superficie con algo más de detalle. Patrones geométricos, zonas, simétricas, estructuras que desafiaban cualquier explicación simple. La señal no volvió a repetirse. No hubo una segunda fase. No hubo nuevas emisiones. Lo único que quedó fue ese mensaje final, ese pulso misterioso cuyo contenido aún sigue siendo analizado. Algunos creen que contenía la clave para interpretar toda la transmisión. Otros creen que fue simplemente un cierre, una despedida, pero nadie puede afirmarlo todavía. Lo que sí sabemos es que, desde ese día, nuestra especie ya no es la misma. El universo reveló una verdad que lo cambió todo. No estamos solos. Y aunque todavía no conocemos sus intenciones, su naturaleza o su origen, lo que presenciamos marcó el inicio de una nueva era. Una era en la que la humanidad deberá aprender, crecer y mirar al cosmos con ojos diferentes. Porque a partir del 15 de noviembre de 2025, a las 11:47 p.m., el universo se abrió ante nosotros. Y desde el 28 de diciembre, supimos con certeza que alguien, o algo, nos vio mirar. La búsqueda debe continuar. Cada descubrimiento, cada señal, cada misterio nos acerca un paso más a comprender nuestro lugar en un universo lleno de posibilidades. ¿Qué crees tú que significó ese último pulso? ¿Fue un mensaje o un simple eco de despedida?